conveniente es pedir ayuda. Estar en su casa con un montón de refrescos, de comida chatarra, embebido jugando en la consola. Perdió la noción del tiempo y perdió la noción de la realidad. No me meto en general a discutir, de repente llegan reacciones muy fuertes y yo prefiero pasar por alto, jamás he bloqueado a nadie, porque no engancharte. Hola, soy Raúl RR, bienvenidos a este espacio de la Meta 3 de la Agenda 2030 y hoy nos acompaña un comentarista deportivo que es muy familiar en todos los hogares mexicanos desde hace por lo menos 3 décadas, Francisco Javier González. Bienvenido. Raúl, con mucho gusto, al contrario, gracias por invitarme. Gracias, Francisco Javier. Bueno, pues un poco la intención de acudir a ti en este entorno del Mundial Qatar 2022 es compartir contigo tu amplia experiencia deportiva y el tema del asunto de la vida emocional. Desde tu trinchera, ¿cómo has visto, cómo has vivido la importancia del bienestar emocional, de fomentar la autoestima, el amor propio y todos estos temas en el desempeño de un deportista? Y te lo pregunto porque pues mucha gente, muchos chavos a veces piensan que estos temas de la vida emocional, de la espiritualidad, del bienestar emocional, pues pueden quedar un poco de lado, ¿no? Cuando pues a veces se piensa que lo importante es o la lana o la fama, ¿no? La influencia, el poder, la celebridad o los likes, ¿no? Y que lo demás lo de menos. Pero ¿cómo es esto en la realidad en cualquier deporte? El deportista es altamente susceptible, el deportista, de permanecer a la intemperie en esta era digital. Haciendo un poco las cuentas, pensemos que el Mundial de Sudáfrica en 2010, no hace tanto tiempo de 2010. 2 sexenios. Exacto. Se puede ver en sexenios también. Es una forma un poco depresiva de hacerlo, pero también lo podemos hacer. Finalmente, era el primer Mundial con redes sociales. Los muchachos y la gente en términos generales nos empezamos a comunicar también a través de esa vía. Hoy parecería que no hay otra forma de comunicarnos, sobre todo en ciertas generaciones. ¿Qué pasa con el deportista, con el futbolista o con el deportista de alto rendimiento de México y de cualquier parte del mundo? Que muy joven y con mucho sacrificio por detrás, generalmente viniendo de estratos humildes, se enfrenta a que se le ubique en el centro del escenario y empieza a triunfar, y empieza a ganar dinero, y empieza a ganar fama, y empieza a ganar seguidores. Seguidores que son muy volátiles, que de acuerdo al tipo de red social del que hablemos, hay algunas redes que son de tendencia muy negativa. Twitter, ¿no? Twitter particularmente. Violentísimo. Y el deportista esto finalmente, por imprudente al subir algunas cosas que no debería subir, no debería postear, o por ese ánimo de haters que de repente tiene Twitter, el deportista se ve altamente intoxicado. Hay una dependencia, a mí me parece, entre lo que rechazan, refutan, lo que no les gusta, por ser una red más bien crítica, pero contra el conseguir más likes y más seguidores y vivir una realidad alterna que no corresponde con lo que emocionalmente me parece que debería corresponder. Y no es que no entendamos a las nuevas etapas, las nuevas generaciones o las nuevas tecnologías. De repente creo que es su utilización y la manera en que nos dejamos influir por ellas lo que hace que el deportista, cuando deja de ser ganador, que puede tener una mala racha, que subió una foto imprudente, que tuvo una actitud en la calle que alguien le grabó en video y se le viene el mundo encima, los rebotes emocionales son espectaculares, son y afecta brutales. su desempeño. Afecta su desempeño, afecta a su familia, afecta todo. Y a fin de cuentas es algo que ya empezamos a saber de literatura, de diferentes partes del mundo y diferentes idiomas, donde habla de esa contaminación digital que estamos sufriendo. Y que los deportistas, particularmente, perdón que te interrumpa, en los deportistas o en gente pública que muy joven se ve expuesta a todo ello, puede ser fatal, puede ser mortal. ¿Qué experiencias recuerdas a nivel mundial de deportistas que, digamos, truncaron su trayectoria por estos defectos, digamos, de falta de humildad o exceso de egoísmo, de ego, ¿no? Pues hay
Hay el caso de un arquero, Robert Enke, que hace algunos años cometió suicidio por un error que tuvo en un partido importante y vio que el mundo se le venía encima. Aparte de una situación familiar compleja que también le oprimía demasiado, pero su propia familia termina estando muy sorprendida de lo que él decide cometer, que es suicidio. Hay casos como el de algún jugador brasileño del Barcelona, que era Ronaldo, que llega al club, no sé si era Ronaldo o era algún otro, porque no me dieron públicamente el nombre, pero supongo que por ahí va, que un día no llega al entrenamiento, al día siguiente tampoco llega, entonces se les hace raro que no se haya reportado y mandan a buscarlo a su casa. A gente del cuerpo técnico, del directivo, y vayan a casa de este muchacho para ver lo que está pasando. No, ahí estaba en su casa, ¿no? También es lo peor. No, estaba en su casa con un montón de refrescos, de comida chatarra, embebido jugando en la consola. Estaba jugando el FIFA, haciéndose jugar a sí mismo en la pantalla. El tipo estuvo conectado 2 días y medio sin levantarse más que al baño. Perdió la noción del tiempo. Perdió la noción del tiempo y perdió la noción de la realidad. No, en lugar de ir a entrenar con un contrato millonario que tenía en el club, resulta que se quedó jugando consigo mismo, viéndose actuar en una consola, ganando, perdiendo partidos contra los mejores jugadores del mundo. Esa es también otra manera de evadir la realidad y de ser contaminado brutalmente por ello, ¿no? En esta etapa de las tecnologías. Es un caso de un famoso, una celebridad millonaria, pero ¿qué pasa con los jóvenes que no tienen ese entorno y se fugan de la realidad? Tú, desde la trinchera deportiva, ¿qué podrías compartir con ellos? Como te decía hoy, la grave pandemia de depresión y de suicidios que se está registrando, pues tiene mucho que ver con esto de la fuga de la realidad, una realidad que nos es desagradable a todos, ¿no? La inflación, el desempleo, el COVID, Ucrania, ¿no? Sí. Todo ese tema, el cambio climático. ¿Qué podrías tú compartir con quienes tienen esta pérdida de expectativas? No son etapas fáciles y creo que esto nos invita, tal vez hasta nos exija, a acercarnos más a la gente que nos rodea. En el caso del deportista, solo por empezar con el ejemplo, el ego de repente es tan grande porque ya es famoso, porque ya es triunfador, porque lo persiguen las chicas y los chicos, en su caso, que no hacen caso de un buen consejo. ¿Sí? La educación que recibe el jugador cuando ya es profesional, si no es desde la base, si no es ayudado por su hogar, además de la institución deportiva de la que represente, de repente cuesta mucho trabajo el que abra, ¿no? El que abra la mente, el que escucha a alguien. Pero creo que, no soy ningún experto para aconsejar nada, pero yo creo que lo conveniente es pedir ayuda. Es pedir ayuda, es reconocer que se está en una etapa depresiva, que se está en una etapa de soledad, de apartamiento, de ser muy sensible a todas esas cosas que tú comentas, más la inseguridad, más la falta de oportunidades en los empleos, que tenemos que salir de ahí porque somos muy valiosos, todos somos muy valiosos. Y de repente el problema es que no nos percatamos de ello y de un momento a otro pensemos que estas situaciones exógenas, que son ajenas a nosotros, nos hacen perder valor como personas, hacen perder valor de nuestras vidas. Y son las circunstancias, no somos nosotros los que estamos mal. Creo que es lo más congruente que yo te podría decir al respecto. Claro, claro. Ahora que te escucho, estaba yo recordando la pregunta anterior que me quedé en el tintero con la pregunta. ¿Qué selecciones o qué países crees que tengan mejor trabajada la autoestima o el amor propio y que los lleva a ganar la Copa Mundial? Por ejemplo, ahora que estamos con lo de Qatar, que te vas a ir a transmitir allá, Televisa. Así es. La pregunta es, ¿qué equipos ves tú que tienen más trabajado este asunto de darle coach y acompañamiento a los jugadores en un tema tan importante como es la cuestión psicológica, ¿no? Sí, hay algunos países, y Alemania es el prototipo, ¿no? Es el ejemplo número 1 en mentalidad.
el equipo que se puede levantar de cualquier marcador adverso, que puede ser campeón pese a que los pronósticos no le acompañen, pero es algo que también se estima, su propia raza y su propia educación los lleva a ello. Hay ayudas psicológicas y en los equipos ya no faltan nunca un psicólogo, algo que era visto hasta hace algunos años como una excentricidad, como algo muy exótico, ¿no? Y entre los futbolistas, yo te hablo de futbolistas mexicanos que fueron al Mundial de Argentina en 78, por ejemplo, que les pusieron un psicólogo y eso fue una generación de divisiones dentro de grupos. No estoy loco, ¿no? No estamos locos. Claro, así se pensaba. Yo no soy mal de la cabeza porque voy a tener un psicólogo que me aconseje. Hoy a ese nivel de Copa del Mundo, prácticamente todos los equipos tienen ayuda profesional. Si pensamos que Pep Guardiola en el City, como lo tuvo en el Barcelona y en el Bayern, tiene 14 auxiliares para él solo, y esos auxiliares tienen otros auxiliares, quiere decir que tratan de no descuidar ninguna de las aristas, exacto, de un futbolista profesional: la futbolística, la física, la emocional, la personal, la financiera. Entonces hoy a ese nivel creo que hay mucha ayuda. Parece obvio cuando lo decimos, pero hay un estigma enorme de pedir ayuda, ¿sabes? Sí, yo no necesito psicólogo, terapeuta, psiquiatra, yo no estoy loco, eso es para los del psiquiátrico, ¿no? Pero bueno, pues viéndolo desde esa perspectiva, pues es obvio que quienes tienen van a los pits de la carrera, pits, ¿no?, de la mente, tienen un mejor desempeño en la vida, ¿no? Totalmente. Yo te diría que todos requerimos de un recreo. Todos requerimos de una pausita. Particularmente te cuento que cuando arrancó la pandemia y veíamos que eso se alargaba y no podías convivir con tu gente, se me juntó con un aspecto laboral, ¿sí? Un cambio en una estructura que implicaba que yo perdía ciertas facultades que tenía dentro de la empresa, luego adquirí otras, pero ese momento fue complicado. Y sí, por supuesto que todos nos deprimimos y todos sufrimos una gran incertidumbre y no sabíamos si íbamos a durar hasta la semana que seguía, porque aún sin salir de casa nos podíamos contagiar. Yo diría que a mí me nació escribir una biografía, una autobiografía. Bueno, 11 mundiales, has estado en 11 mundiales. Sí. Tendrás mucho que contar. ¿Ya la terminaste? Ya la terminé, justamente cuando cumplía 60 años, la hice con 60 capítulos. Fue una autobiografía únicamente distribuida a mis familiares. Fueron a 50 personas que cada día yo les mandaba un par de capítulos, pero que me hizo encontrar un montón de cosas que de repente uno se le olvida que ha logrado. Y cuando vienen esos momentos difíciles, creo que también a quien le suceda, el verse auténticamente en el espejo, el encontrar los motivos de lo malo, pero también las razones de lo bueno, te ayudan a ubicarte de que mereces mucho más de la situación que estás sintiendo en ese momento. Y creo que te ayuda a la autoestima, y creo que te ayuda a la reflexión, y te ayuda a la perspectiva, a ver desde perdón la redundancia, desde la visión de hoy hacia el pasado, en retrospectiva. Y es un ejercicio muy sano, que luego me enteré que hay ciertas prácticas psicológicas que también te invitan a hacerlo. En el voluntariado, eso que dices lo decía un gurú con el que fuimos a hacer meditación y labor en reclusorios, decía que la mente está llena de post-its y la idea es quitarlos y reetiquetarte, ¿no? Es resignificarlo, que es como una nueva perspectiva de ti mismo, ¿no? Correcto. En esta biografía, ¿qué encontraste sobre tu experiencia? Tú fuiste un profesionista muy exitoso desde muy joven, estuviste expuesto a la televisión y más en las épocas doradas de los programas con José Ramón Fernández, ¿no? Eras un chavo pues famoso. ¿Cómo fue tu experiencia con el ego, la humildad, el subir y bajar en este entorno en el que profesionalmente te desempeñas? Fíjate que yo creo que a mí alguien me cuidó, o muchos me cuidaron, porque no creo haber sufrido algún desliz importante ni hacia arriba ni hacia abajo. Empezando por mis jefes, siempre he tenido buenos jefes, me los han puesto en el camino y yo los he atrapado para no soltarlos hasta que es conveniente dar un paso al frente y seguir con la carrera. Pero sí es verdad que este tipo de profesiones o de actividades son muy alcahuetas, ¿no? Y te puedes sentir más poderoso de lo que eres con mucha facilidad.
Y creo que hoy pasa, como ha pasado siempre, seguramente con las generaciones jóvenes, porque además el ánimo de refrescar rápidamente los cuadros en la televisión hacen que gente a la que creo que en algunos casos le falta tiempo para aprender, para asimilar, para ir pasito a pasito, pueden sufrir algún desequilibrio. Para eso estamos los demás también, para apoyarlos y para ayudarlos. Para darles cápsulas de Vicatex. Sí, o inyecciones que son más dolorosas también. Y creo que esa es lo que yo he vivido es eso. Realmente no creo haber padecido de cuestiones de ego, de grandes fracasos o de grandes éxitos repentinos. ¿Lo atribuyes a tu vida familiar? Fíjate que hemos tenido varios invitados que han coincidido en ese tema de que es la familia la que les ha dado el soporte, la estructura emocional con la que sobreviven en este mundo tan complicado. ¿Coincides? Sí, coincido. Y hay, para mi gusto, dos formas de que la familia lo logre. Una, aconsejando, instruyendo, aleccionando, y la otra, siendo ejemplo. En mi caso te diría que es más la segunda que la primera. Sí, yo soy el último de 4 hermanos, con 7 años de diferencia respecto al penúltimo. Por lo tanto, pues mis padres ya eran grandes, mis hermanos ya estaban en otra onda, mi círculo de cuates pues tampoco era de mi edad, yo era el más chico siempre, bueno, ya no soy el más chico, pero fui el más chico en todo mucho tiempo, ¿no? De hecho, yo no hago primero de primaria porque yo aprendo a leer en los cómics. Preguntando a mi mamá, ¿y qué letra es esta? Es la A, y esta es la B, perfecto. Y cuando llegamos a la primaria a escribirnos, a primero de primaria, le pregunta a la directora de la escuela a mi mamá, ¿su hijo sabe leer? Y dice, no. Le dije, sí. ¿Cómo que sí? Me da un folleto, se lo leo de pe a pa. Dice, no, pues este niño está para subir a segundo. Yo creo que fue un error, porque a partir de ese momento siempre fui el menor de mi generación en todo, en el trabajo, en la escuela, y lo mismo. También creo que desde temprano requieres de cierta madurez y ciertas herramientas sociales que vas adquiriendo. Aunque sepas leer, yo tuve que haber hecho primero de primaria. Claro. Pero bueno, finalmente por estas situaciones, sí creo que yo aprendí más del ejemplo que de la comunicación directa. La palabra dice, conmueve, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Dice, sí. Excelente. ¿Y tú cómo en tu vida diaria promueves la autoestima, el amor propio? Digo, porque también son expresiones que todos escuchamos, ¿no? Pero luego decimos, bueno, ¿con qué se come? Que se le unta, ¿no? O sea, como que pienso que las redes sociales, incluso hay estudios que lo hablan, ¿no? De que generan depresión y ansiedad, porque ves a la gente rica, disfrutando la vida en los mejores escenarios, y tú en tu realidad real, ¿no? Piensas que estás excluido de la felicidad, ¿no? Y eso genera mucha ansiedad y depresión. ¿Cómo logras tú y cómo sugieres tú que alguien que se encuentre en esta diatriba pueda trabajar su amor propio, su autoestima, su estado de contento en un mundo tan estresante, ¿no? De tecnologías y de competitividad? Sí, tratando de no hacer caso de él, de ese mundo, utilizar lo bueno que tiene y lo demás descartarlo. Yo a redes sociales, tengo mis redes, sin embargo... Ojalá nos etiquetes ahora que... Claro, por supuesto que sí, encantado. Pero no me meto en general a discutir. De repente llegan reacciones muy fuertes y yo prefiero pasar por alto. Jamás he bloqueado a nadie. Porque no engancharte. El asunto del celular también, ¿por qué nos da tanta ansiedad cuando enviamos un mensaje de WhatsApp que nos contesten enseguida? ¿Por qué nos ponemos nerviosos de que si ya te mandé hace 5 minutos y ya me dejaste en leído un mensaje, no me has contestado? ¿Qué estás pensando? La inmediatez de la vida, ¿no? Claro, y a lo mejor es en el cine, la otra persona está ocupada. Sí creo que nos hemos dejado atrapar de manera monstruosa por las redes, por esa ansiedad digital y por muchas otras cosas, en una vida que de por sí es acelerada y problemática. ¿Para qué le agregamos algo más? Yo entonces lo tenía como respuesta. ¿Cómo lo promuevo? Es una, no haciendo caso, lo que creo que no tengo que hacerle caso. Y la otra, con mi grupo de trabajo, que es numeroso, mis compañeros, con mis hijos, estar cerca y animarlos en todo lo que yo vea que hacen bien,
y sugerirles en todo lo que vea que hacen mal, hasta que ciertas edades te dejan de hacer caso como hijos, pero no importa, tú se lo sigues diciendo. Exacto, pero finalmente creo que es eso, con cercanía, con mucha comprensión y con mucha mente abierta para escuchar y para aconsejar. Para terminar, Francisco Javier, platícanos una o dos anécdotas de los 11 mundiales que has tenido la oportunidad de asistir, de ver, de lo que tú quieras detrás de cámaras, ¿no? O sea, hay maravillosos, imagínate, son muchas copas del mundo, son con la de Qatar 10 más una que trabajé desde México narrando la mitad de la Copa del Mundo, que como ya me pagaron ya la trabajé y narré partidos del Mundial, que fue el de España 82. Recuerdo particularmente la de Italia 90 porque se dio un conflicto en lo que era Imevisión, que era la televisión del estado donde yo trabajaba, porque Hoy TV Azteca. Hoy TV Azteca, correcto, ya privatizado, ya privada, porque no se realizó a tiempo un pago de derechos a la OTI. La OTI tiene los derechos de las Copas del Mundo para sus socios afiliados, y era muy poderosa la OTI. El principal socio de la OTI era Televisa y el segundo socio era Imevisión. Nunca supimos si el director en turno realmente olvidó hacer ese pago o prefirió no hacerlo porque nos había ido muy bien en el Mundial del 86. Y ese director, como sucede muchas veces en instancias gubernamentales, pues tenía a través de ello un trampolín para irse a otro lugar después. No es que le interesara mucho la televisión. Tenía carencias. Tenía carencias muy importantes. El caso es que se armó todo un lío, todo un rollo y Televisa nos revende los derechos por la televisión del Estado. Intervino el presidente de la República en ese momento para decir cómo la televisión del Estado se va a quedar sin Mundial de Fútbol. Y fue algo muy invasivo porque la comercialización completa de esa Copa del Mundo será de Televisa porque se de los derechos con esa condición. Y el error había sido de la empresa donde yo trabajaba. Correcto. A esa Copa del Mundo fueron 140 personas de Televisa. Nosotros, contando camarógrafos, que iban 2, fuimos 14. El 10%. El 10%. Y llevábamos 2 cámaras portátiles, no teníamos servicios de microondas para de las sedes enviar entrevistas. No, claro que tienen más equipo aquí. Además eran de esas cámaras pesadotas, terribles, de los 80s. Y nos fue muy bien en esa Copa del Mundo, muy bien en esa Copa del Mundo. Nos pusimos a hacer surfing en el IBC, en el Centro Internacional de Televisión, haciéndonos cuates de los demás canales de televisión. Entonces España nos daba un material de una entrevista, le dábamos lo poquito que teníamos nosotros, pero la española la cambiábamos con los catarís o con los Emiratos Árabes para que nos dieran también material. Y así fuimos haciendo ronchita. Y además hubo una idea genial, que eran los protagonistas, en donde era un programa de revista muy bien hecho, donde el humor... El Wiri Wiri fue el primero. El primero que va es seguro 88, su primer mundial es Italia 90. Entonces, ese me quedó con un gran recuerdo porque fuimos en una enorme desventaja. Improvisación todo el tiempo, ¿no? Improvisación, y además hiciste lazos emocionales con un montón de televisoras porque nos comprendían y nos ayudaban. Y nos fue muy bien, afortunadamente nos fue muy bien. Ya nos platicarás de las de Qatar ahora que regreses. Yo creo que habrá muchas muy buenas. Muchas gracias, Francisco Javier, por habernos acompañado. Raúl, con mucho gusto, al contrario. Y recuerden que el mundo se cambia desde adentro.